Amados, ya vamos por la semana número 5, el mensaje número 5 del libro de Colosenses. Estamos allí. El domingo pasado siempre estuvimos compartiendo el mismo tema, el cual hemos comenzado ya hace 5 semanas, un mes y una semana, la cual tenemos aquí. Y hoy, el domingo pasado solamente tomé dos versos porque el próximo que seguía pues es bastante, quería explicar más acerca de eso, porque de eso se trata este pasaje, que Cristo es el todo en todos, porque habían muchos falsos que estaban enseñando otras cosas allí. Entonces es el centro de la predicación. Cristo es la preeminencia, ¿verdad? Entonces vamos a continuar en el verso ahora, en el verso 5, el anterior. Terminamos que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y este es Cristo, ¿verdad? El cual dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados al reino. Nosotros ya estamos en ese reino. El que tiene a Cristo, hermano, está en el reino de Dios ya. Ya está en el reino de Dios, lo único que no lo ve, ¿verdad? Pero nosotros por eso trabajamos para el reino de Dios. ¿Cuál es el propósito de trabajar en el reino de Dios? Dice, ¿cuál es el propósito de Dios? Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Entonces nosotros, como estamos en ese reino, llevamos la palabra, ¿verdad? Porque estamos en ese reino, porque hemos sido trasladados. Por eso nosotros recibimos primero, hermanos, se nos toma del mundo y se nos trae, ¿verdad? Dice que Él nos llamó de las tinieblas. ¿Para qué? Para que anunciemos, dice, ¿verdad?, las virtudes. Y de eso se trató el mensaje pasado. Ahora vamos a continuar del verso 15 al verso 19. Y aquí vamos a ver de lo que está hablando el apóstol Pablo. Comenzó primeramente escribiendo la carta, saludando a los hermanos que estaban siendo fieles, que estaban caminando en rectitud, que eran hombres fieles, obedientes, que oraban sin cesar, que estaban orando unos con otros. Y hoy continuamos aquí aprendiendo de esta palabra. Dice la escritura, ¿estamos todos ahí? Colosenses 1:15 dice, voy a leer uno yo y otro ustedes. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En Él. Bueno, aquí podemos ver que nosotros hemos sido trasladados, hemos sido puestos por su sangre. Dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, ¿quién es este? Dice, Él es la imagen. Él es esa imagen del Dios que nosotros no podemos ver, del Dios invisible. La imagen del Dios invisible se hace visible en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, por eso podemos ver cuando Tomás le dice, Jesús le dice a Tomás, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué le dice esto? Porque dice, yo y el Padre somos uno. Él y el Padre es uno. Entonces dice, Él es la imagen. Una imagen es como una fotografía, ¿verdad?
Él es la imagen, y esta palabra imagen significa muchas cosas. Fotografía, algo similar, algo igual de lo que está hablando. Entonces, en Hebreos 1:3 podemos ver lo que dice Hebreos, y eso lo hemos visto porque hemos estudiado, hemos estado en el estudio de Hebreos, ¿verdad? Hemos estado en ese estudio y aquí se habla también. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Imagen viene de la palabra griega que se menciona, esta palabra griega, que es semejanza, perfil, representación, semblanza, digamos semejante a él, imagen o figura. Es igual, es idéntico. Dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor, dice, de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el representante, él es aquel que Dios le plació enviarlo, ¿verdad? Porque hemos leído y hemos entendido que dice que él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. ¿Quién le envió? Le envió el Padre. El Padre lo ha enviado y él es hijo obediente. Como hijo obediente, él se sujeta al Padre. Él está bajo sujeción, bajo autoridad. Por eso, en Corintios primera, podemos ver 11:3 de Corintios primera, habla acerca de la sujeción. Dice que la mujer se sujete, que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Esto es algo que está, hermanos, en un orden. Es un orden en lo cual nosotros no podemos distorsionar. El orden que Dios ha dejado, el orden que Dios ha dado. Por eso nosotros debemos de ser y creer lo que la Escritura dice, no lo que el hombre piensa, lo que el hombre quiere torcer, lo que el hombre quiere enseñar. Dice Isaías 9:6-7. Dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Podemos ver, viene mencionando de las profecías, de lo que estaba hablando, de lo que viene hablando Pablo, que el cual han creído ustedes no es cualquiera, es el Dios vivo, es la imagen, el que ha venido es la imagen del Dios que nosotros no podemos ver, porque Dios es espíritu y un espíritu no tiene cuerpo. Un espíritu no se puede ver. Dios es espíritu, pero dice la palabra de Dios que a Dios le agradó, al Padre le agradó enviar a su Hijo, ¿verdad? Le ha agradado, ¿para qué? Para que nosotros podamos conocerle. Por medio de su Hijo amado, quien conoce a Cristo, conoce también al Padre. La Escritura es clara en eso. Si usted ha recibido a Cristo, ¿a quién usted ha recibido también? Al Padre que lo ha enviado. Porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre que lo envió, como está escrito. Bendito sea el Señor. Entonces, Cristo es la forma de Dios. Es la forma de Dios. Filipenses 2:5-11 dice la Escritura. Filipenses 2:5-11. Dice Filipenses 2:5-11.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él tomó forma de siervo, dice la palabra de Dios, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por el cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Si usted ha conocido a Cristo, si usted ha recibido a Cristo, ha recibido al Padre. Pero usted no puede conocer a Dios si usted rechaza a Cristo. Amén. ¿Qué pasaba con los judíos? ¿Creían en Dios, sí o no? Pero rechazaban a Cristo. No se puede rechazar a Cristo y decir que creen en Dios. No se puede. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Dios hecho carne. Amén, aleluya. Porque la plenitud de su espíritu está en Él. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita. En Él habita. Y él es la imagen, como estamos viendo aquí. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. No es que Él sea creado, sino que Él permanece desde la eternidad hasta la eternidad, como dice la Escritura. Por eso Jesucristo le dice que un espíritu no tiene cuerpo, no puede ser contemplado, no puede ser visto con nuestros ojos, pero a Él sí lo vieron, ¿verdad? Dice Lucas 24:39. Dice la Escritura: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí les está confirmando y les dice: yo soy el que el Padre ha enviado. ¿Por qué? Dios es espíritu, como dice 4:24, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Juan 4:24. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Quiero que vayan con las palabras para que usted crea la palabra de Dios a lo que estamos estudiando. Amén. 4:24, que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, y Jesucristo dijo: mirad, palpad, que yo mismo soy. ¿Por qué? Porque un espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne. Un espíritu no tiene cuerpo. Entonces podemos ver. Entonces aquí la imagen del Dios invisible nos está dando la relación que tiene Cristo con el Padre, esa relación de amor, esa relación de armonía, que el mismo deseo, hermanos, que tenía Cristo, el mismo deseo del Padre, trajo Cristo a nosotros. Y ese mismo deseo que tiene Cristo, que tenía Cristo cuando Él vino, ese mismo deseo debe de haber en nosotros. ¿Cuál es el deseo del Padre? Que todos vengan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Ese tiene que ser el deseo de nosotros. Por eso debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Pablo dijo: imítenme a mí, así como yo estoy imitando a Cristo. Ser imitadores de Dios. Entonces esta palabra de imagen del Dios invisible
relaciona a Cristo, que tiene con el Padre esa unidad de ese primogénito de toda creación. Esta es la relación de Cristo para con toda la creación también, porque en Él fueron hechas todas las cosas, dice la palabra. Amén. Todas las cosas en Cristo fueron hechas, porque Cristo es la palabra de Dios. Amén. Cristo es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Cristo es el creador de todo el universo, como dice la Escritura. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Juan 1:1, podemos ver y corroborar lo que estoy diciendo, que Él es la palabra, que Él es la palabra de Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Absolutamente nada. Porque Él existe desde antes de la fundación del mundo. Cristo ya existía juntamente con el Padre, porque hay una armonía. No es que sean tres dioses, dos dioses, como muchos piensan. Es un solo Dios. Un solo Dios, el cual se ha manifestado en carne, ¿verdad? Ha venido, se ha dado a conocer para que nosotros le conozcamos. Hebreos 1:2, ya lo leímos. Bendito sea el Señor. Cristo es el sustentador de todo el universo, como dice Hebreos 1:3, que en Él subsisten, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. En Cristo se sustenta todas las cosas. Cristo existió antes con el Padre, conforme a lo que la Escritura dice y señala, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Bendito sea el Señor. Podemos ver en Juan 8:58. Juan 8:58. Ahí nos dice la Escritura. Y también tenemos Juan 17:5. También lo voy a leer para los que están viendo este video y los que van a ver este video también, que lo que la Escritura de Dios, la palabra de Dios nos habla, eso estamos hablando. No ponemos, no quitamos, no añadimos, sino lo que escrito está, hermanos. Podemos decir confiadamente, escrito está. Dice la Escritura 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. Antes de que Abraham existiera, yo existo. Antes de que Abraham fuese, dice, yo soy. 17:5 de ahí mismo. Dice la Escritura en 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Por eso Jesús decía que yo y el Padre somos, no decía soy uno, ¿verdad? Somos uno. Y eso debemos de notarlo muy bien para que nadie nos engañe. Por eso Pablo va a decir, mirad, después va a decir, mirad que nadie los engañe con filosofías huecas y sutilezas de los hombres, ¿verdad? Conforme a los rudimentos del mundo. Después va a hablar de eso, y por eso está enfatizando tanto en Cristo, tanto en este pasaje donde dice que Él es la imagen del Dios invisible, y toma como 4 o 5 versículos de hablar de esto mismo. ¿Por qué? Porque habían unos que iban a estar torciendo la palabra, enseñando diferente doctrina. Por eso las personas quieren decir Cristo más lo que yo hago, Cristo más otra cosa, Cristo más esto, Cristo. No, Cristo es suficiente. Pablo les está diciendo que con Cristo es suficiente. Si usted recibe a Cristo, es suficiente para que usted sea salvo. Usted no tiene que andar dando
cosas allí y decir, bueno, esto es para ganarme la salvación. No. La salvación es gratuitamente, es un regalo de Dios por medio de su Hijo amado. La Escritura así lo aclara y por eso Pablo está aclarando aquí y está hablando de esto. Bendito sea el Señor. Ya leímos también Filipenses 2, 5 al 8, de que nos dice, nos habla de lo mismo que estamos hablando, que Cristo ya existía antes de la fundación del mundo. Él existía juntamente con el Padre, como pudimos ver también en 17:5. Glorifícame, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Él estaba. En Génesis también podemos verlo, ¿verdad? Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Bendito sea el Señor. Entonces, esta palabra primogénito viene de la palabra griega que se dice prototokos, que significa que Jesús no fue creado, sino que Él es la máxima expresión, Él es la preeminencia, Él es la soberanía, Él es la autoridad de Dios. Amén. Él es la autoridad de Dios, porque dice la palabra de Dios que en Cristo se le ha dado todo poder y toda autoridad. Y cuando estas cosas, dice, se cumplan, dice que Él le pasará la autoridad a su Padre. Y eso lo vamos a ver los versículos más adelante. Entonces, Él tiene toda la soberanía, Él tiene toda la autoridad sobre toda la creación, sobre la resurrección, porque Él es el primogénito de los muertos, el primogénito de la creación y el primero en todo. Él tiene la preeminencia. La preeminencia. Jesús está arriba de todo y en todo, ¿verdad? Por eso dice que Jesús es todo y en todos. Primogénito, rango importante. Él es el importante de todos. Él es el más importante de todo el universo, Cristo Jesús. El más importante. Él es aquel a que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo, dice la Escritura, es el Señor y que Él es el Salvador. Aunque no le reconozcan hoy, aunque hoy no quieran recibirle, pero un día se van a doblegar todos. Todos van a decir, sí, Él es el Señor. Sí, Él es. Jesucristo es el Señor y Él es el Salvador. Pero aunque no sean salvos, tienen que decirlo. Porque la Escritura dice allí, 2 del 10 en adelante, como pudimos leer de Filipenses. Bendito sea el Señor. Después dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Para Él. Aquí la Biblia nos enseña que con mucha claridad que Cristo fue el que creó todas las cosas junto con el Padre. Amén, aleluya. Como leímos Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios. Y Génesis 1:1, vamos a la creación, voy a leerlo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después cuando va a crear al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre. 1:26. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos. ¿Qué significa cuando usted dice hagamos algo? ¿Puede usted decirse a usted mismo, hagamos algo? Hagamos. Ahí está Cristo con el Padre, con Dios el Padre, como dice la Escritura. Hagamos al hombre a nuestra, conforme a nuestra semejanza. Conforme, y vuelve a mencionarlo, mire, conforme a nuestra semejanza. Lo llevo allí para corroborar de lo que está hablando Pablo. De esto está hablando Pablo. Entonces, en Salmos 33 tenemos también Salmos capítulo 33 en su versículo 6. Gloria a Dios. Salmos 33, versículo 6. Dice la Escritura.
de la siguiente manera: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Qué dice Juan 1:1? ¿Por quién fueron creadas las cosas? Por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Hemos entendido eso o no nos hemos entendido? Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Quien recibe la palabra, ¿recibe a quién? Está claro. Quien recibe la palabra, recibe a Cristo. Quien rechaza la palabra, ¿a quién rechaza? Amén. El que me rechaza a mí, dijo, no me rechaza a mí. ¿Rechaza a quién? También al que me envió. Al Padre que me envió, lo rechaza. El que rechaza, no, usted no puede decir, ay, mi Diosito, pero rechaza la palabra. Usted no cree en Dios. Usted ha escuchado muchas personas que dicen que creen en su Diosito, ¿verdad? ¿Sí ha escuchado? Ay, que mi Diosito. Pero rechazan la palabra. No creen en Dios. Porque hay una armonía entre el Padre y el Hijo de amor. Están unidos. No se pueden separar. No hay separación. El mismo deseo del Padre tiene el Hijo. Y me preparaste el cuerpo. El Padre le prepara cuerpo y lo envía. ¿Sí o no? Y el Hijo, dispuesto, voy, Padre. Sí, Padre, yo voy. ¿Por qué? A mí nadie me quita la vida, sino que yo, dice, la pongo por mí mismo. Él la puso por nosotros. Nadie se la quitaba. Él mismo la puso por nosotros. Y la vuelvo a tomar también, dijo. Tengo autoridad para volverla a tomar. Bendito sea el Señor. Salmos 33:6 y Hebreos, ya lo leímos. Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6. Gloria a Jesús, aleluya. Estamos enfatizando mucho en esto porque los falsos, los que estaban ahí enseñando falsas doctrinas, querían perturbar a los hermanos que estaban gozosos de haber recibido a Cristo. Dice Primera de Corintios 8:6. De manera que exhortamos a Tito para que tal, dice, como antes asimismo acabe también entre vosotros esta 8:6. Primera, estoy en segunda, perdón. 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor. ¿Quién? Jesucristo, por medio del cual son todas, y nosotros por medio de Cristo. Nosotros somos por medio de Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas. Sean dominios, sean potestades, sean cosas visibles, sean cosas que no se ven. En Él, con el poder de Cristo, Cristo tiene el poder para crear todas las cosas y sustentarlas también. Porque no hay otras cosas. Porque habla de las cosas que están arriba, donde dice creadas cosas que hay en los cielos, en la tierra. ¿Qué cosas hay en el cielo? ¿Hay ángeles? Hay muchas cosas allá en los cielos que nosotros no conocemos, ¿verdad? Pero sabemos que hay ángeles, ¿verdad? Sabemos que hay ángeles, sabemos que Él sustenta el universo, sabemos que Él sustenta la galaxia, sabemos que Él sustenta todo lo que no se cae, lo que nosotros vemos y no se derrumba, ¿verdad? Todo eso, ¿quién lo sustenta? Cuando yo digo, lo sustenta la palabra de Dios, ¿quién es la palabra de Dios? Cristo Jesús lo sustenta. Él lo sustenta todo, porque en Él fueron creadas y Él lo sustenta todo. Todo dice la Escritura. Entonces, cosas visibles e invisibles. Esto hace referencia de todo. Él está por encima de todo gobierno terrenal, todo gobierno, cualquier gobierno que esté aquí, Él está por encima de todo esto. Él está por encima de cualquiera de nosotros que piense hacer algo, porque nosotros somos creación. Él no es creación. Él es el creador. Amén. Él es el que crea todas las cosas y el que sustenta todas las cosas. Él es nuestro sustentador. Bendito sea el Señor. Como dice, sean dominios, sean gobiernos y todo.
sean principados, sean gobernantes. Él está por encima de todo esto, hermanos. Está por encima de todo. Tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para la gloria de Él. Nosotros somos creados para la gloria de su nombre, para que le alabemos, para que le glorifiquemos, para que le exaltemos. Él ha venido y ahora nosotros le conocemos y le hemos recibido. 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Vuelve a mencionarlo, ¿verdad? Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él las sostiene, Él las detiene, Él las mantiene. Él mantiene esos planetas dando vueltas y mantiene todo esto por la palabra, porque la palabra es Cristo. Vuelvo y repito, la palabra es Cristo, como dice 1:1 de Juan. El Cristo es la palabra de Dios. El que recibe la palabra, recibe a Cristo. El que rechaza la palabra, por eso Pedro cuando está predicando dice, y los que recibieron su palabra, dice, ¿qué dice? Fueron bautizados. El que recibe la palabra va a querer ser bautizado. ¿Por qué? Porque ha recibido a Cristo. El que no recibe la palabra no va a querer nada con Dios. No va a querer nada. ¿Por qué? Porque no ha recibido la palabra, no cree en la palabra, no cree en Cristo. Creer en Cristo es creer a lo que estamos leyendo ahora. Eso es creer en Cristo. Por eso lo estoy llevando a los versículos. Aquí nos da referencias otra vez a lo mismo. Juan 1:1 al 4. Vuelve a decir lo mismo. El escritor vuelve a apuntar y a señalar lo mismo. ¿Por qué? Porque él está enfatizando en esto para que usted y yo, nadie los engañe. Nadie nos vaya a engañar con filosofías, con cosas de este mundo, con cosas pasajeras, con cosas perecederas. ¿Por qué? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Puede ser el mejor caritativo, el mejor que haga buenas obras, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada, hermano. Hay que recibirlo a Él. Con Él basta. Con Cristo basta. Juan 10:30. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es su Biblia y la mía? 1. Un solo Dios y un solo mediador. Aquí no hay el Dios de 3 cabezas o aquel que solamente el que no tiene padre, ¿verdad? Que este tiene padre, ¿verdad? Al Cristo que nosotros hemos creído, ¿tiene padre o no tiene padre? La Escritura dice que tiene padre. ¿Sí o no? Él mismo dice, yo y el Padre, uno somos. Somos uno con el Padre. Todas estas cosas en Él subsisten. Él es la imagen del Dios invisible. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y por medio de Él se mantienen firmes como están hasta hoy. Amén. Todas estas cosas que usted puede ver, aún lo que usted no puede ver, usted sabe quién lo sostiene. Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria a su nombre, aleluya. Él es el sustentador de todo, ya que nada existiera si no fuera por Cristo. Nada existiera si no fuera por Cristo. Dice el 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es, dice, el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que Él en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aquí nadie puede enseñorearse y puede decir, no, que la iglesia es mía, no, que la iglesia es de tal, no, que la iglesia es de este, que la iglesia... No, la iglesia es de Cristo, hermano.
Aquí nadie puede pelear, no, que la iglesia es mía. No, la iglesia es de Cristo. Cristo la compró a precio de sangre. Cristo pagó por nosotros, ¿sí o no? ¿Pagó por usted o no ha pagado todavía? ¿Sigue viviendo su vida en pecado todavía? ¿O ya usted cree que Cristo pagó por su pecado? Todo aquel que ha creído que Cristo ha pagado por su pecado se aparta del pecado, hermanos. Y esto es lo que va a enseñar, porque más adelante va a decir: haced morir pues, si ustedes han creído en este Cristo que les he predicado, hagan morir lo terrenal en ustedes. ¿Por qué? Porque muchos estaban viviendo las vidas diciendo que habían recibido a Cristo y seguían viviendo en el mismo pecado. Después va a seguir en el verso 3, capítulo 3 va a seguir esto. Por eso está enfatizando que si tenés a Cristo, el que tiene a Cristo se va a apartar del pecado, va a ser visible la transformación, el cambio que Cristo va a hacer en su vida. Porque ha creído de verdad. El que ha creído de verdad obedece lo que Cristo llama, porque sabe que Él tiene todo el poder y toda la autoridad. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Por eso le dijo a los fariseos, ¿verdad? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Lucas 6:46 lo dice. ¿Por qué? Él quiere que escuchemos su palabra y que seamos hacedores de la palabra. Es lo que Él quiere. Por eso Pablo está enfatizando en esto. Efesios 4:4. Él es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo y miembros los unos de los otros. 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Primera de Corintios 12:20. 12:20. Corintios 12:20 dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. La iglesia, el cuerpo es uno, los miembros son muchos, ¿verdad? ¿Estamos en esos miembros o no estamos en esos miembros? ¿Estamos con el deseo de que esos miembros se mantengan firmes, se mantengan vigorosos, se mantengan fuertes, se mantengan saludables, o no estamos con ese deseo? El cuerpo siempre, un cuerpo humano siempre va a querer que todo su cuerpo esté bueno, ¿verdad? Si la mano se duele, se soba con la otra, ¿verdad? Y así es el cuerpo de Cristo. Por eso hemos creído en Cristo. Necesitamos crecer, hermano. Hay que crecer en el conocimiento. Por eso Pablo les dice acá: crezcan en el conocimiento. ¿Para qué? Para que nadie los engañe a ustedes, ni ustedes mismos se pueden engañar. Diciendo que tienen a Cristo, ustedes no viven una vida como cristianos. Amén, gloria Como a Dios. vimos el libro de los Hechos, ¿qué hicieron los que creyeron? Llevaron el mensaje, trabajaron también. Hay que trabajar, hermano. Creemos en Cristo, hay que trabajar. ¿Para quién? Para Cristo. Él es nuestro rey. Él tiene la preeminencia en todo. Y en todos. Efesios 1:22 y 23. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él lo llena en todo. Cristo es el que tiene el poder, la autoridad en la iglesia, porque Él es la cabeza. Y no solamente la iglesia, Él tiene la autoridad sobre todo el mundo, porque Él sostiene todo. Amén. Porque Él domina todo. Mateo 28:18. Mateo 28:18. Gloria a Dios. Seguimos avanzando. ¿Qué dijo Jesús en 28:18? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada. ¿A dónde? En el cielo. Él tiene toda la autoridad. Él tiene toda la autoridad. Nadie más tiene esa autoridad sino solamente Jesucristo. Bendito sea el Señor. Efesios 5:23. Dice la Escritura:
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Él es la cabeza de nosotros. Tenemos una cabeza, tenemos quien nos guíe. Si usted no tiene quien lo guíe, pues no está en la iglesia, no está en el cuerpo. Cada uno de nosotros tiene que tener quien lo guíe. Y la palabra de Dios dice que no nos ha dejado solos. Cristo se fue, pero no nos dejó solos, dijo, ¿verdad? Les dejaré un consolador que los guiará a toda verdad. Y tenemos la palabra también. Amén, aleluya. No me acuerdo, voy a la palabra. ¿Qué debo hacer? Ok. Hagan discípulos, han creído en mí, lleven la palabra, compartan el evangelio, ámense unos a otros. Estimúlense en amor, ¿verdad? Y a las buenas obras, ¿sí o no? Estimúlense, ámense unos a otros, congréguense, reúnanse, ¿sí o no? ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Sí. En Hebreos hemos aprendido, no dejando de congregarse como algunos se acostumbraron a no congregar. Y esto da mucho que pensar. ¿Será que son o no son? Porque nosotros que hemos creído debemos de, hermanos, de hacer lo que la palabra de Dios nos llama. Esto no es legalismo, ¿verdad? Esto es verdad, esto es santidad, esto es crecimiento, esto es amor. Todas nuestras cosas, lo que hagamos dice que sean hechas por amor, no por imposición, no porque alguien lo diga, sino porque Dios lo dice en su palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, todos los creyentes, todos los que creemos en Cristo, todos los que creemos, debemos de obedecer al evangelio. Y cuando obedecemos a este evangelio, somos añadidos al cuerpo de Cristo. Lo leímos el antepasado, parece, en Hechos 2, 41 al 47. Y dice que el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 47. Bendito sea el Señor. Entonces vimos Efesios 5, 23 y 24, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cómo relaciona esto, verdad? El esposo con Cristo, ¿verdad? Somos, dice, la esposa del Cordero. La iglesia es la esposa del Cordero. Nosotros somos. Si usted tiene un esposo, tiene que rendirle cuentas también. Tiene que obedecer lo que él dice. Él nos ha dejado esta carta, este libro, las indicaciones, lo que debemos hacer. Amén. Nadie más es el cuerpo, nadie más es la cabeza. El cuerpo es la iglesia, la cabeza es Cristo. Aquí, cualquiera que quiera decir que él es la cabeza de la iglesia, está perdido. Porque la Escritura señala claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia. Aquí nosotros los que predicamos solamente somos colaboradores de Cristo, siervos inútiles. Aún haciendo lo que hacemos, dice, llámense a ustedes mismos, dijo Cristo a sus discípulos, ¿cómo? Siervos inútiles somos. Hicimos únicamente lo que se nos ha llamado a hacer. No hemos hecho más. Y todo lo que hemos hecho porque lo hemos recibido. No hay de qué jactarse. No hay de qué vanagloriarse. No hay por qué sentirse más que los demás. No, aquí nadie. Aquí Cristo es el grande, es el poderoso, es el todo y en todos. Cristo Jesús. Él es que tiene la preeminencia en todo. Aquí, Pablo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice a él mismo? Colaborador. Colaboradores somos. Ancianos somos, dice Pedro, ¿verdad? Yo anciano también, 5.1, en adelante, de primera de Pedro 5.1, usted puede ver, anciano también con los demás ancianos. ¿Qué significa un anciano? Alguien que tiene conocimiento, ¿verdad? No es más que los demás, sino por pura gracia, por pura misericordia de Dios. Entonces, esto excluye a todo aquel que diga, no, que aquí yo soy el que mando, que en la iglesia yo soy el que mando, yo soy el que sirvo más. No, Cristo es el que manda. Cristo es el que manda. Cristo, y se debe obedecerle a Él. No podemos salirnos de aquí, porque Él es la palabra.
Cristo es la palabra y Él es la autoridad. Él es la autoridad de la iglesia. No podemos ponerle cargas a nadie. La salvación no se compra. La salvación no se negocia. La salvación es gratuita para todo aquel que cree en Cristo. Todo aquel que cree en Cristo, dice la palabra de Dios, no. Porque el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dice Pablo. ¿Para quiénes? Para todo aquel que cree. El que cree va a obedecer. Eso es lo que está diciendo. Todo aquel que cree, pues es visible, pues. Y podemos ver cómo ponen a los ejemplos de los antiguos, ¿va? Abraham creyó y obedeció. Abel creyó y dio lo de lo mejor. ¿Sí o no? Ejemplos. Podemos ver, Moisés creyó y dejó el pecado y se fue al desierto. Son ejemplos que se nos dan para que nosotros abramos nuestros ojos, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver con nuestros ojos espirituales. Bendito sea el Señor. Esto, hermanos, donde dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual, dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto no significa que Cristo fue creado como lo hemos visto ya, ¿verdad? Cristo ya existía antes con el Padre, como Él mismo lo dijo, ¿verdad? Él mismo lo dijo en Juan. Entonces, podemos ver también que esto da un rotundo no. Un no, que Cristo no fue creado. Esto está enfatizando que Cristo no fue creado y para eso vamos a Apocalipsis también. Vamos a ir a ver más versículos para que nadie los engañe, hermano. Por eso decía Cristo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tienen la vida eterna y que ellas dan testimonio de mí. 1:8 de Apocalipsis dice: Apocalipsis 1:8 dice cuando se le presenta a Juan, ¿quién eres? Yo soy el alfa y la omega. ¿Qué dice? Principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Él es el todopoderoso. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. 4:8 de Apocalipsis también. Vaya conmigo. Para que no quede duda, ¿verdad? Si alguno habla, dice la palabra de Dios, que hable, que dice, conforme a la palabra de Dios. Si alguno predica otro evangelio, sea maldito, ¿verdad? Por eso es el temor que tenemos, ¿verdad? De salir de las escrituras, ¿verdad? 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el primero y el último. Él es el primogénito de toda creación, el primogénito de entre los muertos también, como dice la palabra. Allí mismo en 12:12 de Colosenses, usted lo puede ver. Dice, Él es el primogénito de entre los muertos. 12:12, perdón. Sepultados con Él en el bautismo, dice, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dios le ha levantado de entre los muertos. Él no vio corrupción. Dice la Escritura que Él era santo, Él era perfecto, como predicaban los apóstoles también, como predicaba Pedro. Y ahí en la predicación de Pedro, vamos a ir a ver Hechos 2:27, donde nos dice Pedro, y este está mencionando un salmo también, el Salmo
David mencionó este salmo y aquí lo hace mención también Pedro. Dice el 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo, Dios no permitió que su santo quedara en el Hades, ¿verdad? Que quedara ya muerto, sino que lo resucitó al tercer día. Murió, pero también lo resucitó al tercer día. Aquí vemos esta relación de Cristo en cuanto a la muerte también. Él murió, pero también ha resucitado. Amén. No es que fingió la muerte, él murió de verdad. Porque muchos piensan que él fingió la muerte, fingió estar muerto, después resucita, porque son teorías que se sacan. Entonces Pablo está mencionando todo esto, ¿para qué? Para que nadie, dice, los engañe, para que nadie los engañe, para que si uno viene con una filosofía hueca y sutilezas de los hombres, según los hombres, no la crean. Ustedes crean en lo que está escrito en la palabra. Y eso debemos de creer nosotros, hermanos. Porque todos podemos ver que todos murieron y los que murieron y los que resucitaron volvieron a morir otra vez, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad? Eso, ¿va? Lázaro murió. ¿Siguió viviendo Lázaro? No, él murió otra vez. Él volvió a morir. Pero Cristo murió y resucitó y no volvió a morir otra vez, ¿verdad? ¿O sí? No volvió. Dice que se fue a preparar lugar para usted y para mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así lo dijo, ¿verdad? Entonces hay que creerle a él. Lo que él dice es verdad. No hay manera de enredarnos, no hay manera de equivocarnos, no hay manera de separarnos de él. Hay que creer lo que su palabra dice. Dice 6:9 de Romanos, corroborando aquí que él no vuelve a morir y no ha muerto otra vez, sino que desde que resucitó de entre los muertos, él se sentó a la diestra del Dios Padre. Dice 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, dice. ¿Qué dice? Ya no muere. La muerte no se enseñoreará más. La muerte no tiene poder sobre Cristo ya, porque ya vino a cumplir el propósito que el Padre le había enviado a cumplir, el cual vino a hacer su voluntad. Y esto es para que él tenga la preeminencia en todo y en todos. Él es el principio, él es el fin, él es el principio de los muertos, el primero, ¿verdad? Que resucitó y no ha muerto. Y así como él murió y resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con él. Amén. Bendito sea el Señor. Ya Gloria leímos a Dios, la autoridad de Cristo en Mateo 28:18. Ya vimos esa autoridad. Ya vimos Bendito también Jesús, que en él subsisten todas las cosas. Hebreos 1:4. Ahora vamos a leer Primera de Corintios 15:27. Primera de Corintios 15:27 nos narra también acerca de que él es el primero de entre los muertos. Es la primicia, dice ahí. 15:27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, dice, a él claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Alguien sujetó las cosas a Cristo, ¿verdad? Después dice el 28, pero luego que todas las cosas, dice, le estén sujetas, entonces también, ¿qué dice? El Hijo mismo, ¿qué dice? Se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos, en todo y en todos. ¿Se sujetará otra vez? ¿Sí o no? 3:23 ahí mismo de Corintios. Ahí Pablo hace menciones también. Pero antes de que vaya a 3:23, lea conmigo 11:4, ahí mismo en Corintios. 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Y después, ¿qué dice? Y Dios es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. 3:23, ahí mismo Corintios. Dice 23,
Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿De quién es Cristo? De Dios. ¿Y nosotros? De Cristo. Y Cristo es de Dios. Es lo que está enfatizando Pablo. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí podemos ver que Él tiene toda la autoridad, todo el poder. Debemos de sujetarnos a su voluntad, de sujetarnos a su palabra. 19. Por cuanto agradó al Padre. ¿A quién le agradó esto? Al Padre. El 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Al Padre le ha agradado esto. Por eso el Padre ha hecho esto, ¿verdad? Porque a Él le ha agradado, dice la Escritura. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Esta palabra conecta con todas las anteriores. Con todo lo demás que hemos leído, nos conecta. Agradó al Padre. Podemos ver que Cristo viniera y Él dijo, estoy dispuesto, Padre, yo voy por ellos. ¿Quién irá por ellos? ¿Quién podrá ir? Yo voy a ir. Y Él vino para que usted y yo ahora tengamos vida en Él. Para que nosotros tengamos vida en Él. Bendito sea el Señor. Él es, porque en Él habita esa plenitud, esa deidad, eso completo, eso que lo llena todo, esa abundancia que hay, es en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Él es la imagen del Dios invisible, verso 15. Esto conecta todo. Él es el primogénito de toda creación, verso 15 también. Él es el creador, verso 16. Su preexistencia, verso 17, ahí mismo. Cabeza de la iglesia, verso 18. El primero de todas las cosas, verso 18. Él es en todo y en todos. Él es en todo y en todos, hermano. Bendito sea el Señor. Por eso, que nadie los engañe con filosofías huecas. El que tiene a Cristo está completo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Tiene vida eterna, va a ser resucitado entre los muertos y muere. Si Cristo viene, lo llevará con Él, porque la promesa está hecha. Por eso dice la palabra, hay que creer ¿a quién? A Dios. Créale a Dios, porque Él no miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, lo que ha dicho. Si Él dice que el que cree en su Hijo tiene vida eterna, tiene vida eterna. Por eso, ¿crees? Sí creo, Señor. Hay que seguirlo a Él entonces. Sigamos su palabra, hermanos. No hay otro camino. Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.